Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y hoy estamos a 22 de enero de 2024. También está por acá el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos habla de la historia de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio que nos escuchan como todos los lunes. Muy buenas noches, un abrazo para todos ustedes. El día de hoy continuaremos, amigos, con la serie del virreinato. Sabemos que es mucho material el que se tiene, mucho que decir y poco tiempo. Entonces el profesor dice que todavía se van a llevar. ¿Cuántos, profesor? Yo creo que unos 3 más aparte del día de hoy. ¿Más? 3 más, yo creo. Bueno, está bien, no importa. Yo creo que sí son importantes estos temas, y más que ya lo hemos mencionado, que no se conocen mucho. Entonces, pues vamos a escucharlo, profesor. Hoy sería el episodio 25, ¿no? Sí, dijimos, ¿verdad? Sí, así es, el 25. Y bueno, pues comentándoles, amigos, la próxima semana tendremos la oportunidad de estar el sábado de la próxima semana, licenciada, en Chihuahua. Vamos a estar por allá en Chihuahua, el 3, ¿no? El sábado 3 de febrero. Sí. Entonces, amigos, pues queremos organizar una banquetera por allá en Chihuahua capital, o sea, en la ciudad de Chihuahua. El sábado, pues no sé, licenciada, podría ser a las 9 de la noche. Sí, está bien, profesor. 9 de la noche, ahí en la catedral, como nos vimos hace como 2 años, algo así. Pues reunirnos con nuestros amigos que gusten acompañarnos, conocernos, saludarnos, tomarnos las fotos. Y pues por ahí estaremos de este sábado en 8 en la ciudad de Chihuahua. Y ahí nos vemos en las escalinatas, igual que la vez anterior, en las escalinatas de catedral. Pues por ahí nos encontramos, amigos, de este sábado en 8. Sí, nada más que un ratito, profesor, que no, ya ve que soy bien friolenta, seguramente va a estar haciendo mucho frío. Sí, hay que ir todos abrigados, y más nosotros, ustedes, amigos que son del norte del país, bueno, están acostumbrados al frío, nosotros no estamos tan acostumbrados, pero estaremos con mucho gusto ahí con ustedes la próxima semana, de este sábado en 8. Y bueno, pues para finales de febrero estaremos en Phoenix, en Arizona. Ya les daremos exactamente el día, pero vamos a estar por allá el día y lugar, o la primera semana de marzo. Sí, es la primera semana de marzo. Sí, la primera semana de marzo. ¿El primero o el 2? Cualquiera de esos 2 días ya les anunciaremos, y el lugar ahí en Phoenix, Arizona. Y el 19 de febrero, amigos, va a estar buenísimo el evento en la alcaldía Gustavo Amadero, a las 6 de la tarde. La entrada es libre en el auditorio Quetzalcóatl. Es el edificio de la alcaldía. Entrando hay escalinatas que los llevan hacia el sótano, bueno, donde está la parte de estacionamiento. Ahí se encuentra el auditorio Quetzalcóatl. Vamos a estar a las 6 de la tarde platicando precisamente de don Gustavo Amadero. Y bueno, ahorita me quedé con el don, ahorita les explico por qué el don. Don Gustavo Amadero y la decena trágica es fecha en que se recuerda su asesinato, porque realmente eso fue un asesinato. Entonces platicaremos de todo ello. Va a estar muy bueno el evento. Entonces gracias a las autoridades de la alcaldía Gustavo Amadero que nos invitaron, y por ahí estaremos, entrada libre, no hay que registrarse. Ustedes lleguen, lleven a sus amigos, conocidos, familiares que les guste la historia. Ahí estaremos el 19 de febrero.
creo que es miércoles, ¿verdad? Miércoles o jueves, algo así. Es lunes, profesor. Lunes, perdón, es cierto, lunes. Ya habíamos dicho que después de la conferencia corríamos para el programa. Así es, licenciada. Bueno, y muchas gracias a todos los amigos que están también aquí en el chat. Luis Lagunas dice que el día de ayer fue el aniversario del natalicio de Ignacio Allende, 1769. Y pues muchas gracias Luis, que es de Azcapotzalco, es el lugar de nuestro gran señor Tezosomoc. Y lo demás ya no lo digo. Híjole, pero lo compartimos. No, no es cierto, no. Es que... bueno, es que la experiencia que tuvimos, profesor. Con una que otra persona, no, la verdad es que nuestros amigos de Telmex, la verdad que muchos de ellos se han portado excelentemente con nosotros en diferentes instancias y circunstancias. Últimamente sí nos dio un dolor de cabeza, que bueno, fue aquí, no sé, hizo malabares la licenciada Doris para podernos conectar y bueno, Telmex no nos hacía caso y bueno, fue un problema, pero no, fuera de eso, la verdad que tenemos buena amistad con muchos amigos de Telmex, a los cuales apreciamos bastante. Sí, también nuestro amigo que, bueno, amablemente nos dijo que nos ayudaba y pues sí, le agradecemos. Creo que también es familiar de usted porque se apellida Mendoza, no me acuerdo de su nombre. Muchas gracias. Sí, por eso le digo, hay excelentes amigos ahí en Telmex, excelentes amigos. Y bueno, licenciada, pues usted me dice. Adelante, profesor. Amigos, ahorita comentaba yo sobre la palabra don. Vamos a explicar varias cosas. Licenciada, amigos, esta parte sí tengo que hacer una pequeña pausa para poder explicarlo. Cuesta un poquito de trabajo. Quizá cambiemos nuestra concepción acerca del virreinato en algunos aspectos. Entonces hay que explicarlo adecuadamente. Amigos, la vida cotidiana en el virreinato. De pronto tenemos una concepción que es válida hasta cierto punto porque, bueno, fue tener aquí a los españoles, sí, gobernando durante 300 años, viene la conquista, desafortunada para nosotros, y hasta que se da nuestro movimiento de independencia. Son 300 años exactitos, sí. Entonces, amigos, sí pesa, históricamente claro que nos pesa mucho y es una parte de nuestra historia y una parte que abarca 3 siglos, 300 años, como hace un momento lo comenté. Entonces, se han creado muchas historias alrededor y otras se han ocultado. Aquí en Urus Radio procuramos no tener como una tendencia como tal, procuramos ser lo más imparciales posible. Entonces, igual así como hemos criticado y lo hemos dicho muchas veces a personajes como Nuño de Guzmán, igual hemos reconocido la labor de otros que llegaron, como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Junípero Serra, Fray Vasco de Quiroga, que vinieron a aportar realmente, sí, a estas tierras. Entonces procuramos, insisto, irnos lo más imparcial posible. A veces no podemos, puesto que nos gana nuestro amor por nuestro México, nos gana, y quizá exaltemos demasiado algunas situaciones negativas en nuestra historia, pero creo que nos damos esa licencia como mexicanos que somos. Entonces son cosas que nos duelen, que nos lastiman todavía. Pero bueno, hay que reconocer también, les digo, algunas cosas positivas que también se dieron. Y hemos hablado de grandes personajes del virreinato, nacidos aquí. Hemos explicado cómo era la mecánica o la dinámica dentro del virreinato. Y hemos hablado de personajes como Góngora, como Sor Juana, Clavijero, etcétera. De veras, grandes personajes. Entonces, no porque estén en la época del virreinato los tenemos que hacer a un lado. Doy esta introducción, amigos, para poder explicar esto. Lo que son las castas. ¿Sí? De pronto tenemos la idea
Sí, sí hubo mucha injusticia, sí, sí la hubo, eh, pero también hemos hecho crecer esa injusticia y hemos llegado a extremos ya de barbarie. No fue tanto. Hubo casos, sí, sí, indiscutiblemente hubo casos, no voy a defender a los españoles, no. Hubo varios casos, pero también hubo casos, sí, donde si no se privilegió, por lo menos se respetó la integridad. Hay cosas que se han falseado dentro de la historia. Una de ellas es la cuestión de las castas y vamos a explicarlo, amigos. Si ustedes tienen la curiosidad, y aquí fíjense que el material, la semana pasada platicábamos de esta pintura de Cristóbal de Villalpando, de la Plaza Mayor, lo que actualmente es el Zócalo, donde refleja ese motín donde atacaron el Palacio Virreinal y se ve la destrucción que se ocasionó. Platicábamos de él, yo sé que varios amigos lo consultaron, lo vieron. Yo les voy a sugerir que vean biombos. Biombos, o sea, son de estas como mamparas, triples o cuádruples hojas, ¿sí? Y que se utilizaban, bueno, para ocultar, ¿sí? Pero eran móviles y se acostumbraba, o se acostumbró en la época virreinal, que estos biombos eran pintados a mano. Entonces, muchos de estos biombos lo que reflejan es la vida cotidiana en el virreinato de la Nueva España. Entonces es un material iconográfico invaluable de nuestra historia. Desgraciadamente, muchos de estos biombos, como era por encargo, que se le encargaba pues a los pintores que lo hicieran, cuando el español se iba, ¿sí? O emigraba, o pues sí, se llevaban estos bienes y muchos de estos biombos se encuentran en Europa, muchos de ellos en Inglaterra, en España, no se diga, en Francia. Nos quedaron pocos biombos aquí en México, muchos de ellos están allá en Europa, pero tenemos las fotografías, ¿sí? Y de ahí se toman muchísimas imágenes que reflejan esta vida cotidiana, pero que aparte de representar el quehacer diario, aparte nos da toda una lección de historia, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hay varios biombos de ellos donde reflejan plazas, donde reflejan fiestas, saraos, cortejos, etcétera, y vemos, ¿sí?, cómo la sociedad novohispana se reflejaba. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que se manejaba todo por medio de campanadas? Bueno, visualmente también se reflejaba por el tipo de vestimenta que se utilizaba. Era muy notorio que la sociedad se distinguiera, ¿sí? Los niveles sociales o la condición social se distinguiera por la manera de vestir, por la usanza de artículos. Por ejemplo, el virrey. El virrey siempre es representado en un carruaje muy adornado, que nosotros vemos el carruaje que tenemos de Maximiliano, o bueno, los carruajes que tenemos de Maximiliano, y bueno, estos carruajes de los virreyes no le piden nada al carruaje de Maximiliano, o sea, con esa belleza y esa ostentación, y siempre era jalado por 6 caballos. Ustedes busquen las imágenes, amigos, y verán las imágenes de los virreyes con una guardia, ¿sí?, muy numerosa, y siempre es un carruaje con 6 caballos. Amigos, solamente el virrey podía utilizar 6 caballos. ¿Sí? Los demás utilizaban 4, o los demás utilizaban 2, o alguno más sencillo era una carretela con un solo caballo, o a lo mejor con una mula o con burros, pero un carruaje de esa elegancia, con 6 caballos y con la guardia a los lados, era el virrey. Entonces, cada vez que llegaba un virrey de España, pues era prácticamente la presencia del rey. El rey decía, tú vas en mi representación, y se le tenía que recibir como a un rey prácticamente, porque era el enviado del rey.
Entonces, pues tuvimos más de 60 virreyes y cada vez que llegaba uno de ellos a la Nueva España era pues un movimiento enorme, eran arcos de bienvenida, eran fiestas, banquetes, era llegar hasta el centro de la Ciudad de México y de ahí hacer un Te Deum en la iglesia, en la catedral, y bueno, era mucho festejo. Llamaba la atención porque era directamente el enviado del rey, ¿sí? Directamente el enviado del rey. Entonces, vemos en estos biombos reflejado precisamente ese ambiente de solemnidad, ¿sí?, hacia este tipo de personajes. Bueno, pero hay un biombo en particular que afortunadamente se conserva aquí en México, que es el biombo de las castas. Entonces, amigos, este biombo de las castas nos refleja varios dibujos donde nos explica las mezclas de razas que había. Que sí era un español con una india, así lo dice literal, español con una india, era un mestizo. Que sí era un español con una negra, así lo dice, era un mulato. Que si era un mulato con una india, era un lobo, y así por el estilo. Y viene toda una colección de nombres, ¿sí? Aparte de que hubo pinturas, etcétera, pero sobre todo este biombo es como mucha referencia. Y amigos, estos datos de pronto los tomamos al 100%. Los tomamos así, por completo al 100%, y no es así. Yo tengo oportunidad de ver estos biombos, algunos, y de ver cuadros, pinturas, donde se reflejaban estas castas. Y no es así por lo siguiente. Vamos a explicarlo, amigos. Aquí entramos como en un pequeño, ¿cómo les dijera? Hay un pequeño juego legal. Sí, oficialmente nosotros no fuimos una colonia. Hablamos de la época de la colonia española, sí, 300 años de colonizaje, pero si nos vamos a la parte legal, a la parte oficial, nosotros no fuimos una colonia, nosotros fuimos un virreinato, ¿sí? Que en la práctica, aquí es donde vamos a caer en este juego, en la práctica, pues sí fuimos una colonia, aunque legalmente no podemos afirmarlo. Cualquiera podría debatirnos y nos gana el debate al decir, demuéstrame legalmente que este territorio fue una colonia. Una colonia es como los norteamericanos que llegaron a colonizar, esto es, los ingleses llegan y fundan colonias de ingleses y desplazan a la población indígena y ellos son los que habitan exclusivamente esos lugares. Eso es una colonia. En este caso, nosotros no éramos una colonia, sino éramos parte del reinado. Entonces, los españoles que llegan aquí llegan a gobernar a la población que está aquí. No es que llegue un núcleo poblacional español y se asiente y colonice el lugar. No, llegan a gobernar a las personas que ya vivían aquí. Esa es la diferencia entre un virreinato y una colonia. Todos le hemos dicho colonia y tenemos ya mecanizada esa palabra. Es de la época colonial, ¿sí? Etcétera. Ya tenemos la expresión. Pero yéndonos a la parte legal, no lo éramos. No éramos una colonia, éramos un virreinato. Que les digo, en la práctica, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, hemos dicho que los primeros mestizos o el padre del mestizaje, y ustedes, amigos, allá en la península de Yucatán recordarán la estatua de Gonzalo Guerrero junto con una indígena maya y con los niños a un lado, y decimos, es el padre del mestizaje, ¿sí? Acá en el centro de pronto se dice, no, los padres del mestizaje son Cortés y Marina, porque tuvieron a Martín Cortés y fue prácticamente el primer mestizo. Bueno, amigos, el término mestizo no existía. El término mestizo se empieza a utilizar hasta la segunda mitad del siglo XVIII.
¿qué es lo que pasa? Que al momento de que nosotros nos convertimos en un virreinato, esto es parte del reinado de España, ¿sí? Somos un virreinato, todas las personas aquí son reconocidos como españoles. Sí, dirán, a ver, profe, ya te nos fuiste, ¿no? A ver, vamos a explicar, insisto, esta es la parte legal. O sea, judicialmente así está establecido por las cortes ahí en España. Entonces, eran considerados, todos los nacidos aquí eran españoles. Todos los nacidos. Amigos, si ustedes repasan el juicio de, por ejemplo, de José María Morelos, ¿sí? Y él dice, soy español. Ajá. El juicio de Miguel Hidalgo, y él lo afirma, yo soy español. El juicio de Ignacio Allende, y podemos ver en los tribunales, en los expedientes de los tribunales del Santo Oficio, y personas nacidas aquí son españoles. Entonces los españoles tenían que sujetarse a ciertas reglas o a ciertas leyes por ser españoles. Entonces, ninguno de ellos se reconoce como mestizo. Decían, bueno, eran criollos. Criollo era una palabra ofensiva, totalmente ofensiva. A ver, déjenme terminar esta parte. Al decir que Hidalgo y Morelos eran españoles, nosotros los consideramos y les ponemos la bandera verde, blanco y rojo, pero no existía como tal. México no existía como tal. Ellos eran novohispanos en todo caso. Pero ahí les va este ejemplo, ¿sí? Benito Juárez, yo creo que no puede haber dentro de un grupo, ¿sí? Muy selecto de mexicanos ilustres, no podemos quitar ahí de esos mexicanos ilustres a Benito Juárez, que son quienes más nos representan a nivel mundial. Bueno, pues Benito Juárez era español. Bajo esta visión, Benito Juárez era español. ¿Por qué? Porque nació en 1806, no existía México como tal, entonces, y todos los nacidos en el virreinato eran españoles. Por lo tanto, Benito Juárez era español. ¿Sí? Como que ya no nos cuadra, decimos, no, a ver, no le quiten la nacionalidad a Benito Juárez. Pues Benito Juárez es mexicano. No, ¿qué crees? Que todavía no existía México. Fíjense qué enredo vamos a hacer aquí, luego vamos a buscar cómo desenredarlo, a ver si lo puedo desenredar, licenciada. Entonces diríamos que, por ejemplo, el primer presidente mexicano, sí, porque nació en México, fue Miguel Miramón. Pero todos los presidentes anteriores, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Manuel de la Peña y Peña, o sea, todos los presidentes que tuvimos antes de Miramón, y algunos todavía después de Miramón, sí, como Juárez, fueron españoles, legalmente fueron españoles. Esto es lo curioso, por eso les digo, teníamos que aclarar eso, que si nosotros somos una colonia, entonces ellos no eran españoles, pero somos un virreinato. Entonces, el problema de la Nueva España, y lo dijimos desde los primeros programas, es el tamaño del territorio, un territorio enorme, inmenso, que se convierte en un territorio pluricultural, pluriétnico, y que vamos a ver esta situación, cómo se les empieza a salir de las manos a la corona española. ¿Por qué? Porque se derrota a los mexica, pero el territorio mexica no era tan grande, ¿sí? Era el centro, y ni siquiera todo el centro, porque estaba Tlaxcala, que era independiente, era libre, estaban los purépechas, que eran libres, eran varias naciones. No se diga los mayas, era otra nación, los mixtecos era otra nación, y de alguna forma la conquista vino a unificarlos a todos, porque todos quedaron con la misma lengua, con la misma religión, bajo el mismo rey, entonces se unifican. Pero son tradiciones, costumbres y culturas distintas. Ahora, con los españoles, ¿sí? Llegan, recuerden amigos, que la mitad de la cultura española es árabe. Recuerden que comentábamos que el primer virrey le llaman la atención porque vestía como árabe. Siendo el primer virrey, Antonio de Mendoza se vestía de árabe
y hasta la misma iglesia le llama la atención. Bueno, empiezan a llegar los esclavos, y los esclavos, ¿sí? Los esclavos que vienen de África son de Mozambique, son de Zambia, son del Congo, con lenguas distintas, costumbres distintas. Bueno, aparte está la persecución, sí, la persecución que se estaba dando en Europa, la persecución religiosa, y muchos escaparon, llegaron a España y de España viajaron a América y hispanizaron sus nombres y se pusieron nombres castizos porque eran perseguidos, ¿sí? Les digo, una persecución religiosa tremenda allá en Europa. Entonces aquí teníamos en el virreinato franceses, alemanes, italianos, holandeses, portugueses, daneses, y teníamos gente de África, les digo, de Senegal, de Mozambique, del Congo, ¿sí? Y aparte todos los pueblos aquí, que eran diferentes pueblos, no, o sea, eran diferentes naciones previo a la conquista, y teníamos huastecos, y teníamos mixtecos, y otomíes, y nahuas, y zapotecos, y matlacincas, etcétera. Imagínense la pluriculturalidad en la que estábamos. En ese tiempo, amigos, la Ciudad de México era la ciudad más cosmopolita del planeta. Literal, la más cosmopolita del planeta. Incluso, no olviden ustedes que los portugueses tenían el monopolio de los esclavos. Entonces no solamente tomaron esclavos de África, sino de territorios ya en Asia. Entonces aquí tuvimos malayos, tuvimos hindúes que fueron esclavos, que llegaron aquí, que quedaron libres, que se escaparon, igual. Tuvimos vietnamitas, tuvimos chinos, tuvimos japoneses, porque hubo mucha persecución religiosa contra los católicos en Japón. Entonces, quienes sí quedaron convertidos al catolicismo, pues allá los iban a matar, como fue el caso de Felipe de Jesús. Recuerden que él y los demás franciscanos que fueron a evangelizar murieron mártires, pues, de los japoneses, ¿sí? Entonces muchos escaparon también a estas tierras. Entonces también teníamos japoneses. En fin, imagínense estas ciudades, ¿sí? La ciudad de Puebla, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Valladolid, lo que hoy es Morelia. Imagínense con toda esta mezcla, ¿sí? De culturas, de ropajes, de alimentos. Por eso, por ejemplo, nuestra gastronomía es tan rica y variada. Mucho se dice que es la primera o segunda cocina más variada del mundo, por tanta influencia que tuvimos de todas estas culturas. Vamos, lo hemos comentado, sí, la carne al pastor, los famosos tacos al pastor, pues son tacos árabes. Son tacos árabes. Ellos utilizan una tortilla diferente, más gruesa, no de maíz, sino de trigo, pero la forma de preparar la carne, etcétera. Entonces, somos pluriculturales, y les repito, la Ciudad de México en ese tiempo, la ciudad de Puebla, porque recuerden que era el paso de la mercancía de Oriente que llegaba a Acapulco. Mucha de esa mercancía se compraba ahí para llegar a Ciudad de México, y otra se transportaba de Acapulco hasta Veracruz, y luego de Veracruz a Europa, porque no podían pasar por África, etcétera, por las guerras que había. Ya hemos platicado del Imperio Otomano, etcétera, etcétera, el Imperio Musulmán. Entonces no se podía, tenían que darle prácticamente la vuelta a todo el mundo para poder, bueno, a 3/4 partes por lo menos del planeta, para poder llevar estas mercancías. Entonces, yo los invito, amigos, a que revisen estos biombos que reflejan esto, porque los pintores, si ustedes ven las imágenes,
van a ver de pronto gente de diferente tez, con diferente color, gente que se nota que son orientales, gente de piel más oscura, con un vestuario que no es el usual que tenemos como la imagen en el virreinato, con diferentes tipos de vestuarios, y los vemos en estas imágenes, decimos, bueno, ¿qué es esto? De pronto pensamos que aquí nada más eran españoles y naturales. No, amigos, era una riqueza, en este caso, de razas, de pueblos, enorme. Y se hablaban muchos idiomas, ¿sí? Se hablaban muchas lenguas, empezando por las lenguas naturales. Entonces, aunque todos tienen como, bueno, muchas de estas lenguas son protoaztecas, son lenguas que tienen un origen, pero hay otras que tienen otro tipo de origen, por ejemplo, las lenguas que se derivan del purépecha, que tienen otro origen. Entonces, imagínense la variedad que había aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Valladolid, el movimiento que había en Veracruz, ¿sí? Con los barcos, que aparte, venir a hacer la América, como decían en ese tiempo, era el dicho, venir a hacer la América no era fácil, amigos. A veces tenemos la idea, sí, de que los españoles, todos aquí, eran riquísimos y todos tenían subyugada la población natural. Sí, sí hubo, hablamos ya de José de la Borda, hablamos de Romero de Terreros, etcétera, que fueron considerados no solo los más ricos de todas las posesiones españolas, sino incluso del mundo. Pero ¿qué creen? Que no todos los españoles eran ricos. Ellos vendían sus posesiones o lo poco que tenían allá en España para pagarse el viaje. Y el viaje no era fácil, ¿eh? El viaje duraba meses. Incluso, amigos, el viaje de España hasta Veracruz duraba años. Y no por la distancia, sino porque ya naufragaron en tal lugar y que tienen que ir a las Canarias y que ya por fin llegaron, pero tienen que bajar en la Florida, y de ahí tuvieron problemas y tienen que llegar a Cuba, y de ahí se tienen que quedar 2-3 meses para poder llegar a Veracruz. Y bueno, eran unas travesías tremendas, de tal forma que por lo menos, amigos, el 30% de la gente que se embarcaba en España no llegaba. El 30% no llegaba. Morían en el camino atacados por piratas o por el escorbuto, por enfermedad, por el clima, en fin, no había atención médica, que de por sí la medicina estaba en pañales en ese tiempo. El 30% fallecían en el viaje, que era un número enorme. Sí, el viaje no era fácil. Si por algún motivo una tormenta los detenía y tenían que detenerse a causa de la tormenta los desviaba, pues se les acababa el agua, no podían tomar agua de mar. Entonces muchos morían de hambre, llegaban los galeones, ¿sí? Llegaban a lo que ahora es República Dominicana, a lo que ahora es Cuba, a lo que ahora es la Florida, en Estados Unidos, y llegaban muriéndose de hambre, llegaban enfermos. No era fácil el viaje para estas tierras, no era fácil. Entonces muchos de ellos llegaban, literal, perdón por la expresión tan coloquial, con una mano delante y otra atrás. Es cierto que se repartieron encomiendas, es cierto que se repartieron indígenas, ¿sí?, a los encomenderos para que trabajaran sus tierras. El más beneficiado pues fue Cortés. Eso es cierto, pero amigos, se les daba a los conquistadores, se les repartieron encomiendas, se les repartieron predios en las ciudades, como aquí en la Ciudad de México, fue en Oaxaca, fue en varios lugares donde se fundaron ciudades, se les repartieron predios grandísimos a los conquistadores, a los descendientes de los conquistadores, pero al resto del pueblo no. Si yo no había peleado, yo no tuve un padre, un abuelo, un bisabuelo que haya peleado en la conquista, a mí no me daba nada, ¿eh?
no me daban absolutamente nada. Y allá en España yo apenas tendría quizá alguna casa, quizá algún terreno, pues lo vendía y con eso pagaba mi pasaje. Que déjenme decirles, sí, ahorita igual nos vamos en un crucero y que va todo incluido y los alimentos y te ponen tu pulserita en la muñeca, ¿sí? Te ponen tu pulserita y tienes acceso a tal lugar, etcétera. No, en aquellos años, amigos, cada quien llevaba sus provisiones. ¿Sí? Cada quien llevaba sus provisiones, no es de que todo el mundo a comer y les ponían la mesa, no, cada quien veía por sí mismo. Entonces por eso había tantos problemas luego en los barcos, porque se robaban la comida uno del otro porque ya se la habían acabado. Llevaban agua potable para la tripulación del barco. O sea, para los marineros, ¿sí? del barco, llevaban su dotación de agua. Entonces yo tenía que comprar 1 o 2 barriles de agua, que son los que me voy a tomar en todo el viaje. Y si se me acabó, pues me va a costar muchísimo dinero comprarle a los marineros. Y se hacía ahí un intercambio comercial dentro de los mismos barcos, y si no, no tomas agua. Se te acabó la comida, pues se te acabó la comida. Y aquí te va a costar carísima, porque aparte, si yo te vendo mi comida, me puedo quedar sin comida. Era una aventura. ¿Qué se hacía por semanas, por meses en alta mar? Nada, nada. Los marineros sí tenían su trabajo, ¿sí? Pero la gente, los pasajeros, ¿qué hacían? Nada. Ahora, insisto, no pensemos que eran barcos como ahora, que hay diversiones, hay... No, 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 no. Pues eran, vamos, barcos pequeños, que los recorríamos en 5 minutos, ya lo habíamos recorrido. Escribir. Mucha gente se dedicó a escribir todo lo que vivía, escribían cartas, ¿sí? Que al llegar a puerto, pues las regresaban en el siguiente barco para enviárselas a sus familiares. Pero tenemos muchos diarios de pasajeros que fueron escribiendo sus peripecias y que fueron atacados por piratas y que encallaron en los arrecifes y que vivieron tormentas, etcétera. No los estoy poniendo como héroes, amigos. No, no es la idea ponerlos como héroes. Simplemente para entender cómo se vivía en ese tiempo. Entonces, cuando llegaban aquí, les digo, con una mano adelante y otra atrás, si tenían parientes que los apoyaran, pues ya estaban del otro lado. Romero de Terreros llegó sin nada, prácticamente sin nada, llegó a Querétaro y su tío le dio una posición y lo hizo trabajar en el comercio, y después muere el tío y él hereda la concesión de las minas en Pachuca, etcétera, y se hace el más rico de todo el virreinato. O sea, venían buscando a los parientes, se apoyaban entre ellos, entre la parentela, ¿sí? Pero si no, se quedaban sin nada, amigos. Por eso les digo, en las ciudades, en varias de las ciudades, había españoles pobres, había españoles en la miseria totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que las ciudades fueron divididas, amigos, en la parte donde vivían los ricos, que sí, pues eran los españoles, pero ese grupo de ricos que vivían en el centro, ¿sí? Pegado a los palacios de gobierno, a las iglesias principales, ahí vivían, y alrededor estaban los pueblos de indios. Entonces, en los pueblos de indios, que se vivía con mucha miseria, ¿sí? Ahí vivieron muchos españoles. Les digo, no todos hicieron fortuna. De hecho, fueron pocos, o fue poco el porcentaje de los que hicieron fortuna. De pronto me daban la noticia de que había muerto un pariente mío y heredaba yo los bienes. Y bueno, pues me cambiaba la vida por completo, ¿sí? Entonces sí sabemos que los ricos, bueno, eran de la península, venían de la península ibérica, y ellos tenían el control del comercio, tenían el control de las minas, tenían el control de la agricultura, de las siembras, etcétera, tenían el control. ¿Por qué? Porque habían heredado, les digo, haciendas, tierras, muchas posesiones que habían heredado. Entonces teníamos gente de mucha alcurnia, y que ellos tenían el lujo para poder comprar esclavos.
aclaro amigos, oficialmente, legalmente, no existía la esclavitud. Entonces cualquiera podría decir, ustedes están mintiendo, ¿cuál esclavitud si no había esclavitud? Aquí están los documentos que lo comprueban. Sí, teóricamente tienes toda la razón, no había esclavitud, pero en la práctica sí la había. La encomienda era una esclavitud disfrazada. Pero aparte existía la esclavitud legal y esto era para los afrodescendientes. Entonces se atesoraron, ¿sí?, muchas riquezas, muchas riquezas. Amigos, vamos a encontrar incluso algunos casos de las mujeres, por ejemplo, que tenían ropajes, que tenían joyas y que querían lucir todo esto, pero pues yo no me puedo poner 5 collares de perlas o de esmeraldas. Si nada más tengo 10 dedos, yo no me puedo poner 20 anillos o los voy a encimar. ¿Saben qué llegaron a hacer? Sacar a sus esclavas con sus joyas. O sea que no solo yo me ponía las joyas, sino que a mis esclavas les ponía las joyas para que todos vieran la cantidad de joyas que yo tenía. Entonces iba yo caminando con 3 o 4 esclavas cargadas de joyas que eran mis joyas, pero para que vean que yo las tenía con tal de lucir las joyas, ¿sí? Entonces era hacer una ostentación de la riqueza, una ostentación entre un pueblo pobre, entre un pueblo hambriento, entre un pueblo lleno de enfermedades. Pensamos siempre en la viruela, pensamos siempre en el sarampión, siglo XVI. No, las epidemias siguieron, amigos. Las epidemias siguieron, continuaron estas epidemias. Tuvimos una epidemia muy fuerte en 1737 que prácticamente acabó con la mitad de la población, ¿sí?, de varias ciudades. Aclaro, en las ciudades. Aquí sí tenemos que dividir muy bien. Por esto, amigos, porque las epidemias de tifo, el tifo se contagia por piojos, ¿sí? Entonces, como que es un contagio más lento comparado a la viruela. Entonces, porque la viruela se contagia por contacto físico, ¿sí?, o contacto con nuestras, como era el COVID, por nuestras lágrimas o por, no sé, o sea, por ciertas secreciones. Entonces, como yo estoy en contacto con más humanos, los contagio muy rápido. Pero los piojos los traen los animales, contagian al ser humano y el contagio es más lento. Pero en 1737 hubo una terrible epidemia de tifo, acabó con muchísima gente, pero en las ciudades. ¿Por qué? Porque aquí se hacinaban en las ciudades. Estaban hacinados en Puebla, en Veracruz, en Mérida, etcétera, en las ciudades que ya se estaban creciendo, que ya eran urbes, sí, para ese tiempo. Bueno, el contagio fue muy rápido. Afuera, digamos, en el campo, pues no se daba tan fácil este contagio. Aunque sí llegó, pero tardó más tiempo. Entonces, la epidemia tardó más tiempo en desarrollarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigos? Por ejemplo, Ciudad de México. Muchos de ustedes, amigos, conocen la Ciudad de México, muchos nos están escuchando aquí en Ciudad de México. Amigos, todavía era un islote la Ciudad de México, con calzadas que habían trazado los mexica, habían trazado Tacuba, Tlalpan, Calzada de Guadalupe, etcétera, las habían trazado ellos. Y sobre de estas calzadas que siguen existiendo, hasta el día de hoy, 2024, ahí están las calzadas, ¿sí? Sobre esto se fueron construyendo, casas, lugares para habitación. En el centro estaban las casas de los ricos, de los potentados, de los dueños de minas, de haciendas, de encomiendas, etcétera. Allí estaban en el centro. Y a los alrededores, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, eran barrios de indios, el barrio de San Pablo, el barrio de la Merced, el barrio de Tepito, el barrio del Carmen, el barrio de Mixcalco. Eran barrios, pero eran barrios de indios. Entonces, amigos, la ciudad creció y el trazo de la ciudad
no contempló el drenaje. Si no se contemplaba el drenaje, ¿hacia dónde iba el drenaje? Hacia las acequias. Recuerden que la Ciudad de México, Tenochtitlán, se movía por canales, ¿sí? O sea, la gente se movía, no eran calles, eran canales. Todo era por medio de acalis, como se movilizaba la gente. Bueno, salvo el islote principal, todo alrededor se seguía moviendo por canoas. Entonces vemos en La Viga, vemos en Santa Anita, vemos en Mixcalco, etcétera, las acequias, y todos los desechos iban a dar a las acequias, de tal forma que había un serio, muy serio problema de sanidad en la Ciudad de México, porque todos los desechos, animales muertos, desechos humanos, etcétera, todo iba a parar a las acequias. Entonces el olor era terrible, terrible verdaderamente. Y luego que no se podía todavía concluir el Tajo de Nochistongo, entonces venían las lluvias torrenciales, y se inundaba la ciudad. Y en ese momento el agua que estaba estancada en las acequias se levantaba, y era una peste terrible en toda la Ciudad de México. Mucha gente se iba, pero ya se iba cargando enfermedades. Y entonces salían las enfermedades para otros lados. Tenemos una ciudad como Valladolid, como Morelia, que fue un valle y ahí no había nada. O sea, la ciudad fue fundada en un valle por completo. No vivía, no había una ciudad. No la fundaron en Sinsunzan o en Iguatzío. No, la fundaron sobre un valle donde no había nada. Y había unos ríos y bueno, empezaron a fundar la ciudad. Puebla también fue trazada aparte por completo. Las poblaciones estaban en Cholula, las poblaciones indígenas. Pero la Ciudad de México sí fue sobre la misma ciudad de Tenochtitlán. Entonces empezaban los contagios. Luego, amigos, no había panteones. No había panteones. ¿Dónde se enterraba la gente? En los atrios de las iglesias. Quien tenía mucho dinero eran enterrados en el altar, en las paredes de los altares, allí estaban enterrados. Bueno, ahí no se puede llamar enterramiento, en nichos, ahí metían los cuerpos. Los que tenían menos capital, bueno, pues quedaban en los pisos, pero no eran pisos como ahora, o sea, eran pisos de tierra o con pequeñas lajas únicamente. Entonces, ir a misa era el olor a muerte, sí, porque estaban los cuerpos ahí abajo descomponiéndose, y todo alrededor de la iglesia, todo lo que es el atrio de la iglesia, eran los panteones, amigos. Ahí estaban los panteones. Entonces yo tenía que entrar al panteón, cruzar entre los muertos en descomposición, los cadáveres, sí, para poder entrar a la iglesia. Amigos, esto no sé si sea cierto o no sea cierto, pero bueno, escuché un comentario que decía que precisamente por eso se utilizaba el incienso, ¿sí? Y que constantemente dentro del ritual católico se utiliza el incienso precisamente para cambiar el aroma, porque es un aroma a muerte. Independientemente, no es una crítica a la iglesia, no pretendo hacerlo, pero bueno, era la costumbre en ese tiempo. Era la costumbre. Quien tenía esa posibilidad compraba su espacio en la iglesia. Quien no, pues los tenía que enterrar en los patios de sus casas, como lo hacían anteriormente los mexica. Ahí enterraban a la gente. Entonces empezaron a hacer algunos panteones, como el Panteón del Tepeyac y el Panteón de Santa Paula, para poder sacar los cadáveres. Sí, porque los cadáveres al principio estaban en las iglesias. Bueno, los registros de nacimiento. Híjole, se nos está yendo el tiempo, les decía, no voy ni a la mitad. Cuando se da esta pluriculturalidad en la Nueva España, en el siglo XVIII, más o menos por mediados del siglo XVIII, es donde deciden intentar poner un orden. Un orden, ¿por qué? Porque había diferentes derechos para diferentes personas. Empezando venir, les digo, para acá no era fácil, había ciertas condiciones, no tenías que tener ascendentes judíos, ¿sí? No tenías que ser católico, o sea, había muchos requisitos para poder venir aquí. Había que pagar,
tenías que tener bienes que vendías, obviamente, para poder llegar, pero llegaba gente de muchas razas. Entonces, al intentar poner este orden, es donde se crean las castas. Las castas no llegaron con la conquista, ¿sí? No llegaron con la conquista, y les repito, al declararse la Nueva España, una extensión de España, ¿sí? Todos eran españoles, pero ya a mitad del siglo XVII ya no. Entonces es donde comienzan, acuérdense que todos los registros de nacimiento, todos los llevaba la iglesia. Entonces, en algunas iglesias comienzan a separar, ¿sí? Y dicen, a ver, ¿cómo está esto? ¿A qué eres hijo de extranjeros, o eres español, o ya naciste aquí? Porque tienes diferentes derechos. Por ejemplo, dos indios se casaban, pero tenían oportunidad de comprar ropa, o tenían algunos animales, y ellos no decían que eran indios. Ellos decían, soy mestizo. ¿Sí? Y se empieza a popularizar el término mestizo, que viene de mezcla. Entonces soy mestizo. No soy español. ¿Por qué? Porque los españoles tenían que pagar otro tipo de impuesto, y porque los españoles sí podían ser juzgados por el Tribunal del Santo Oficio. Los indios, como tal, siempre lo digo cuando uso la palabra indio, nunca la uso peyorativamente, los indios como tal no podían ser juzgados por el Tribunal del Santo Oficio. Ellos recibían otro tipo de castigo, ¿sí? Estaban exentos de varios castigos, aunque sí juzgaron a muchos, fueron casos extraordinarios por brujería, herejía, etcétera, etcétera, pero en general no eran juzgados los indios. Entonces decían, los españoles, ¿sí? Ellos se decían mestizos cuando habían nacido en la península, pero si no recibían privilegios, entonces, pero si digo que soy español, entonces me van a cobrar más impuestos, porque el rey tiene un control sobre nosotros, entonces digo que soy mestizo, sí, que vengo de una mezcla. Entonces, al momento de que, así como le preguntaron a Morelos, y él dice, soy español, le preguntan a Hidalgo y dice, soy español. Entonces muchos les preguntaban, ¿tú qué eres? ¿De dónde vienes? Porque no había un registro, no había un seguimiento, era imposible saberlo. Entonces muchos así lo dijeron, y así evadieron varias situaciones de tipo legal, diciendo, soy mestizo. Y empieza a surgir el término mestizo, que, digamos, en la práctica, sí, el mestizaje como lo entendemos, pues sí comienza con Gonzalo Guerrero. Sí, sabemos que los hijos de, el Martín Cortés, los dos Martínez, Martín Cortés, pues el que tiene con Marina, pues es un mestizo, pero en ese tiempo no eran mestizos. Nosotros les pusimos el título de mestizos. En pocas palabras, en la Nueva España, en los 2 primeros siglos, no había mestizos y no había castas. Eran todos españoles, legalmente. En la práctica sí lo había. Sí lo había, y por el color de piel, ¿sí? Yo te seleccionaba o yo te discriminaba, etcétera, etcétera. Es como ahorita, y yo sé que una de las políticas de Urus Radio, lo hemos dicho siempre, es no hablar de historia contemporánea. Me voy a atrever a hacer un comentario, rompiendo un poquito esta parte. Es como si ahorita en 2024 dijéramos que no hay discriminación en México por el color de piel. Sería taparnos los ojos nosotros mismos, porque claro que hay discriminación, claro que existe la discriminación, pero legalmente, dice la Constitución, todos somos igualitos, no importa si estás gordito, flaquito, morenito, güerito, etcétera, no importa, todos somos iguales. Pero en la práctica no es así. Bueno, nosotros, digamos, así lo dice nuestra Constitución y lo ha dicho siempre, pero en Estados Unidos sabemos que ellos sí lo vivieron más fuerte o más evidente, porque ellos sí ponían letreros. Ciertos lugares eran para
gente negra o lugares donde prohibida la gente negra. Así tú no puedes entrar aquí, tú no te puedes sentar aquí porque eres negro. Allá lo hicieron evidente, aquí no. Pero en la práctica sí se ejecutaba. Entonces, esto es para no agotarnos en un debate. ¿Por qué? Porque de pronto alguien nos puede decir, ¿qué crees que no había castas, no se seleccionaba a la gente? Sí, legalmente es cierto, pero en la práctica sí se hacía. Es que no había esclavitud, están mintiendo, ¿sí? No había esclavitud. Pues no había esclavitud, estaba prohibida la esclavitud, pero en la práctica sí se hacía, ¿sí? Entonces, estaba prohibida la corrupción. En la práctica, lo que se viviera la corrupción. Había muchísima corrupción en el virreinato de la Nueva España, muchísima corrupción, y en los demás virreinatos también, y estaba prohibida. Entonces, no nos tapemos los ojos así. Entonces, como tal, les digo, oficialmente no había castas, pero en la práctica claro que las hubo, y claro que hubo segregación, y claro que tenían mayor influencia los peninsulares que los hijos de españoles nacidos aquí, que normalmente les llamamos criollos, ¿sí? Y que tenemos una población mestiza, es cierto, tenemos una población mestiza, aunque puedan argumentar con papelito en la mano, que no era cierto, pues el papelito dirá eso, pero la práctica fue otra. Y discúlpeme, licenciada, ya me enojé, pero me quedé a la mitad de lo que quería platicar el día de hoy con todos nuestros amigos, pero es que este tema es muy, muy interesante, y valía la pena como desglosar esta parte por lo que se nos viene. Ya estamos a mitad del siglo XVIII y se nos viene, la semana pasada cerramos diciendo en qué año nacieron las principales figuras de nuestra independencia, y van a crecer con este día. Por eso había que explicar bien lo que es esto, mestizos, criollos, peninsulares, castas, etcétera, para entender de dónde surge el proceso de independencia. Sí, con esto entendemos, profesor, que continuará hablando de la vida cotidiana, porque faltan muchas situaciones, muchas situaciones, y de hecho la mujer en la época del virreinato tuvo un papel, pues, que es importante mencionar, ¿no? Y pues lo esperamos la próxima semana. Pues no nos queda de otra, profesor. Pero yo, al igual que la vez pasada, les decía que me gusta hacer ejercicios imaginando cómo ha sido la vida en aquellas épocas, e imaginaba precisamente cómo se vivía en el virreinato. Estaba investigando, por ejemplo, que en España, mientras se tomaba té a las 6, o bueno, sí, en España o en Europa más bien, Inglaterra, a las 6 de la tarde o a las 5, aquí en el virreinato se tomaba chocolate. Claro, claro, así sí. Es. Entonces son muchos detalles. Yo me imaginaba, por ejemplo, los vendedores ambulantes caminando por lo que es la plaza mayor, todo lo que es el centro histórico actual, y pues no sé, a los lo que les decía, los vendedores, lo que decía usted, los léperos, ¿no? Los léperos, había limosneros también, y también veíamos, o bueno, se veía, no veíamos porque yo no estaba en esa época, pero gente a caballo. Y una de las cosas que me sorprendió de alguna manera fue que en los paseos que se hacían en lo que es la Ciudad de México, por ejemplo en la Alameda Central, no podían entrar solamente, más bien podían entrar personas que iban en carruaje solamente. Entonces, fíjese. Ricos, únicamente sí, gente totalmente, rica. O sea que había discriminación total, ¿no? Sí, así es. Y platicaremos precisamente de los aguadores, de los vendedores ambulantes, de toda esa parte que se generó y que ahorita la seguimos viviendo. Y un ejemplo bien claro, aunque ya se nos fue un poquito el tiempo, un ejemplo bien claro.
en el centro de la Ciudad de México, en la Plaza Mayor, estaba el Parián, que era donde se le vendía a los ricos, y alrededor estaba el Baratillo. ¿Qué se vendía en el Baratillo? Lo robado. ¿Sí? Y todos sabían que en el Baratillo estaba lo robado. Ajá. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿habrá cambiado mucho nuestro México? O sea, ¿de dónde nos viene todo aquello? No estoy culpando, solamente estamos hablando de historia, ¿sí? Esto no es nuevo. Entonces, de todo eso vamos a platicar la semana que entra, porque no me sigo, licenciado. Y se supone que en el Parián llegaban artículos que venían de Filipinas, ¿no? Nao de la China, ¿verdad? Ahí, y que llegaba pues a Acapulco. Exacto, y llegaban al Parián, pero alrededor eran puestos pequeñitos, ¿sí? Lo que ahorita sería como un tianguis, así era. Y la venta de mercancías y la venta de frutas y la venta de comida era enorme, era populosa la ciudad. Y era populosa Puebla, y era populosa Veracruz, y era populosa Guadalajara, muy populosas. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho, les agradecemos también a todos nuestros amigos que nos acompañaron aquí en el chat y saludamos también bien rápido a nuestra amiga Mónica Celia Chávez Paredes. Ella es de Morelia, pero vive en León, Guanajuato. Le mandamos un saludo enorme, y también a Verónica F. Macías, que en 6 días es su cumpleaños. Un abrazo, Verónica, y a todos nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, y no se olviden, hashtag lo escuché en Urus Radio. Le dije al profesor, hoy lo voy a decir, profesor. Bueno, que estén muy bien. Y fíjense, esto lo digo porque de verdad muchos de ustedes nos han ayudado. Ay, profesor, nada más veo su rostro sonriente de lo que digo, profesor. No, adelante, licenciada. Que nos ayudan a promocionar nuestro programa. De verdad que les agradecemos mucho. Si nos quieren, si aman la historia, ayúdenos a difundir nuestro canal. Y amigos, pues lo tengo que decir, me robo un minutito, licenciada. Sí, profesor. Y que pues vamos a estar en WOW, sí, televisión digital. Wow. En WOW. El lunes 12 de febrero a las 4 de la tarde, es televisión digital. Vamos a estar, y comenzamos ahí un programa, nos tuvieron esa confianza, y a partir de marzo, el primer lunes de cada mes a las 4 de la tarde, vamos a estar transmitiendo ya en televisión digital, hablando de historia. Precisamente el primer programa, el del lunes 12 de febrero, vamos a hablar de la historia del vino en México, desde que llegó el vino a México, los primeros vides que se sembraron aquí en México. Es una empresa, Casa Merché, quien está patrocinando. Entonces vamos a hablar de la historia del vino, pero ya vamos a estar en televisión, licenciada. Hasta me siento importante. Ay, profesor, ¿quién fuera usted? Usted también va a estar ahí. Ay, de veras, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los esperamos, amigos. Y también nos dice nuestro amigo Jesús, el de la Lola, que nos vemos. Saludos para Ciudad Juárez, y nos vemos en Chihuahua. Muy bien. En la catedral. En la catedral, precisamente en la catedral. Ahí nos vamos a ver. Gracias, Jesús. Y nos dice Francisco por allá. Primeramente espero conocerlos en persona en Phoenix. Yo vivo en California, pero planeo ir a conocerlos. Sí. Gracias, qué amable. Sí, nosotros esperamos darles los datos lo más pronto posible, porque sabemos que varios amigos vienen de California, van de California, y para que hagan, sus planes, ¿no? De Nevada, y hay amigos que cruzan de México para allá, o sea, de Nogales, etcétera, cruzan para Phoenix. Sí, saludos a Tehuacán, Puebla, Mario López. Pues ahora sí nos vamos amigos, que estén muy bien. Gracias por estar acá con nosotros. Ay, son bastantes mensajes que nos envían. Gracias, los estaremos leyendo. Que estén muy bien. México y Perú tienen cosas similares por la multiculturalidad. Claro que sí. Gracias, Edgar Vázquez. Y ahora sí, nos vamos. Saludos, César Domínguez. Bueno, vámonos, profesor, que ahora sí se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó?
Que nos van a cobrar. Pues sí, profesor, pues ya que. Vámonos, que estén muy bien. Y wow, dice Gerardo, qué sorpresa. Sí, así es. Ahí vamos a estar en wow. Que estén muy bien y ahora sí, nos vamos. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.